órdenes. Gracias, igualmente. La extorsión en México, ¿qué comportamiento ha tenido? Bueno, en principio hay que decir que es uno de los delitos respecto de los cuales el propio gobierno federal reconoce que no ha habido tantos avances como hubieran deseado. Hay que ubicar esto a qué se refiere. En concreto significa que, por ejemplo, en el inicio de este año hay un crecimiento de 15 a 18% con respecto al mismo periodo, es decir, el mismo inicio de año del 2019. En otros delitos, claramente el gobierno federal está dando cuentas positivas en el sentido de que se han contenido o hay ligeras disminuciones. No ocurre así con la extorsión. ¿Por qué ha tenido tan pocos avances? ¿Pero por qué? ¿Por qué es un delito tan difícil de combatir? Bueno, en principio porque muchas personas necesitamos fortalecer nuestra cultura cívica, apoyarnos en las denuncias que sí despliegan la capacidad de procuración de justicia y de investigar y observar los modelos exitosos, como el caso de la Ciudad de México, donde la extorsión sí ha tenido una disminución de más de 45%. Así que es un conjunto de elementos, además de que hay una gran diversidad de capacidades reales de gobierno en cada entidad, que implica diferentes habilidades en cada gobernante, en cada gabinete de seguridad. Si el gobernante no está diariamente supervisando, asegurándose de que las cosas se entreguen, de que haya resultados y no hay generación de convergente cooperación entre autoridades, empresarios, ciudadanía, y también no se amplían las capacidades de operación de la policía, pues no hay disminución de la extorsión. Es decir, la gente no denuncia y luego si esas denuncias llegan a las fiscalías, ¿no se investigan correctamente? Esa es una parte, pero también si el gobernante no tiene un gabinete de seguridad que funcione diariamente y no supervisa diariamente, pues tampoco hay resultados. ¿Cuál es el ejemplo que tiene hoy la Ciudad de México? ¿Por qué ha logrado reducir, obviamente, el delito de extorsión? Entiendo, obviamente, las reuniones de seguridad, entiendo que la gente denuncie, pero bueno, llega la denuncia y luego, ¿cuánto tiempo tardarán las autoridades en investigar de dónde vino la llamada, con qué intención, qué grupo está detrás de esa extorsión, la probable detención, etcétera? Bueno, en la Ciudad de México, por ejemplo, se tienen 10 veces más cateos que en cualquier otra entidad, 10 veces más detenciones que en cualquier otra entidad. Y esto implica también, pues, poner a resguardo personajes que son de alta peligrosidad y que forman parte de organizaciones delictivas de diferente nivel, en la medida en que además de las investigaciones, además de las eventuales sentencias, se esté golpeando las estructuras delictivas que se dedican a la extorsión, pero no solamente a ella, porque la extorsión está vinculada con muchos otros delitos, en esa medida habrá resultados. Así que concretamente quiere decir ampliación de las capacidades de investigación de la policía, cooperación entre las procuradurías o fiscalías y las autoridades policiales, también con las autoridades a nivel federal y por supuesto las habilidades concretas de liderazgo que tengan la policía y el gobernante del que estemos hablando. Ahora, detrás de las extorsiones, don Salvador, ¿hay casi siempre crimen organizado? No, hay 3 niveles, diría yo, de peligrosidad, digamos un nivel que puede ser inclusive hasta cuasi familiar, ¿verdad? De personas que se dedican a hablar por teléfono y a decir que son integrantes de cárteles cuando en realidad solamente están blofeando, espantan a las personas, mantienen el control de la conversación y las obligan a depositar 5, 10, 20 mil pesos. Hay unas organizaciones de nivel intermedio que pueden estar relacionadas con otros delitos y sí, por supuesto, hay organismos de alta peligrosidad que inclusive ven a la extorsión como un tema global, como ocurre con los montadeudas, que solamente en la Ciudad de México ha habido operativos en contra de ellos. En ninguna otra entidad, Puebla tampoco, tú dime si ha habido algún operativo contra los montadeudas por allá. Entonces, en esa medida, pues va disminuyendo el delito y si no hay operación, pues no hay reducción del delito. No, y mire que sabemos que los colombianos se mueven por aquí de manera impune. Bueno, pues ahí hay, si no se es capaz, si el gobernante no tiene la disposición, el ánimo, el interés o la firmeza o el carácter, pues no hay resultado. No es así en la Ciudad de México. Aquí la doctora Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera en señalar precisamente la existencia de estos organismos delictivos que provienen de Colombia, y esto fue en enero-febrero del 2019. Ahora, cuando se recibe una extorsión, esos números vienen casi siempre, o bueno, la gente los asocia mucho con un penal, ¿no? Es que viene obviamente de un penal, o viene de una alada obviamente que no conocemos. Bueno, eso es un poco mitología. Y lo explico. ¿Cómo es que saben que vienen de un penal? ¿Por qué dice llamada de un penal? ¿O por qué dicen hablo de un penal y te voy a extorsionar? Ahí hay un problema metodológico serio. Nosotros en el Consejo Ciudadano que tenemos una aplicación que se llama No Más Extorsiones,
y hemos recibido miles de reportes de esto en estos 51 meses de todo el país. Creemos que no es más cierto, que provienen fundamentalmente de las cárceles. Lo dicen eso los delincuentes, o se pone una leyendita donde proviene la llamada para imponer más miedo en las personas a las que se les llama, porque dicen, bueno, si ni siquiera pueden controlarlos ya estando detenidos, ¿yo qué voy a poder hacer? Claro. Entonces me parece que es un truco publicitario delincuencial de los malhechores. Ok. Ahora, de cada 10 extorsiones, ¿cómo cuántas se consuman? Depende, en la Ciudad de México hay una resiliencia mayor que en otras entidades, digamos que de 100 tentativas de extorsión, por ejemplo, telefónica, en la Ciudad de México no se consuman alrededor de 96, no se consuman, repito. En entidades como Puebla no se consuman alrededor de 90, es decir, en Puebla hay una resiliencia que es la mitad de lo que existe en la Ciudad de México. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que entonces resulta interesante nuevamente plantear esto, ¿no? Que la gente denuncie, que confíe más en las autoridades, que las autoridades también se apliquen y que de esta manera se le vaya cerrando pues el paso a estas llamadas que claro sorprenden, asustan, no sé, a lo mejor la gente que nos está escuchando nos dirá si ha recibido alguna llamada de extorsión. Yo personalmente no, pero mi papá en 2 ocasiones y la primera vez fue funesto, ¿no? Porque además coincide que ese día pues no contestas porque andabas en alguna reunión, etcétera. Entonces, bueno, la situación siempre empeora. ¿Cuáles son las recomendaciones del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México para no caer en una extorsión? Recomendaciones para todo el país, porque atendemos en una línea que es 55 55 33 55 33 en toda la nación. Segundo lugar, tener una aplicación que se llama No Más Extorsiones. Ahí hemos registrado más de 250,000 números de teléfono celular desde donde se intenta extorsión, y con esa aplicación se deshace uno de ese riesgo. Y tercer lugar, siempre apostarle a reportarse al Consejo, a denunciar ante las autoridades. Y cuarto, asumir que solamente entre todos, que implica ciudadanía, empresas y autoridades estatales y federales, vamos a avanzar en el combate a la extorsión. Y siempre recordar, los delincuentes juegan con el miedo. Dicen, no, las autoridades están con nosotros, les damos dinero y te van a hacer caso. Es falso. Y si llega a ser cierto, pues hay que denunciar también a las autoridades. Claro. Así que con mucho empuje necesitamos los ciudadanos asegurarnos de ser parte de la solución. ¿Nos repite el teléfono, por favor? Claro que sí, 55 55 33 55 33. Muy bien. Pues don Salvador, muchas gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Qué gusto saludarte de nuevo. Hasta luego. Igualmente, buena semana. Hasta luego. Es Salvador Guerrero Ciprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México. La verdad es que es un consejo que ha funcionado muy bien y como dice, esta línea se ha vuelto ya una línea nacional. Apúntelo. Ojalá no lo requiera, pero apúntelo. ¿Ya viste cómo vamos haciendo un gran directorio telefónico de teléfonos que no deberíamos tener, pero dadas las circunstancias en muchos ámbitos, es importante mejor